Síndrome respiratorio agudo grave, ébola, sida, epidemias virales que parecen surgidas de la nada y que están arrasando el mundo. En los últimos 30 años, solo el SIDA se ha cobrado unos 40 millones de vidas. Hay otros 30 millones de personas infectadas, pero ¿de dónde vienen estas enfermedades mortales? Un equipo de científicos lleva ya décadas rastreando los orígenes del VIH. Es posible que estén a punto de realizar un asombroso descubrimiento. Su viaje a los verdaderos inicios del SIDA quizá pueda aportar una respuesta a una de las preguntas más apremiantes de nuestros tiempos: ¿cómo surgen las pandemias y cómo podemos prevenirlas en el futuro? Todo comienza con unas pocas muertes atroces. Un asesino invisible parece estar atacando solo a los varones homosexuales, sin probabilidades de supervivencia. Sé que mi vida se va a acabar muy pronto. Reinan el pánico y la confusión, pero no hay ninguna explicación médica. Unos científicos de los Centros Nacionales para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta han publicado hoy los resultados de un estudio que demuestra que los hábitos de algunos varones homosexuales han desencadenado una epidemia de una rara forma de cáncer. La misteriosa enfermedad no tarda en recibir un nombre. Esta enfermedad se llama SIDA, SIDA. Las voces que se alzan en busca de culpables omiten un dato fundamental. El SIDA está causado por un virus. La homofobia alcanza un punto crítico. ¡Sois unos asesinos! Por vuestra culpa, esta enfermedad se está extendiendo por todo el país. Pero pronto el virus invade a otras poblaciones, los trabajadores sexuales y los consumidores de drogas por vía intravenosa. Pronto se insinúa en las reservas de sangre. Ahora ya nadie está a salvo. Pero el origen de este desconocido asesino era un misterio. Ya desde el comienzo, el virus del SIDA disimuló sus huellas. Poco después de la ola de pánico en América, empezaron a aparecer casos en Europa. En medio de la confusión, un joven médico belga identifica la primera pista decisiva. Empezamos a atender a pacientes procedentes de África Central en nuestro hospital para enfermedades tropicales de Amberes. Había africanos, pero también europeos que vivían ahí. Y todos murieron en nuestro hospital con un cuadro muy complejo de lo que ahora llamamos infecciones oportunistas. Por su cuenta, Peter Piot decide seguir el rastro y se dirige a la capital de la República Democrática del Congo, Kinshasa. Lo que descubre a continuación conmocionará al mundo entero. Cuando entré por primera vez en el hospital Mama Yemo en el 83, me di cuenta de que todas las habitaciones estaban llenas de pacientes con SIDA. Era la misma escena que había visto en Bélgica, solo que a una escala mucho mayor. Aquí la enfermedad no afectaba solo a los varones homosexuales, sino también a heterosexuales y mujeres. Esto significaba que fuese cual fuese la causa de la enfermedad, podía propagarse por todo el planeta. Respiré hondo y me dije, estamos ante una epidemia heterosexual, es un problema real, muy real, tenemos un problema muy gordo. Es una verdad para la que el mundo no está preparado. Al pasar desapercibida, la epidemia puede extenderse libremente. Hay una serie de conexiones muy ocultas, porque los 70 millones de individuos infectados por el VIH están todos conectados de una manera u otra. Pensándolo bien, es alucinante. Es gente que ha mantenido relaciones sexuales, que ha compartido jeringuillas, que ha recibido una transfusión de sangre o lo ha heredado de su madre. Así de sencillo. Están todos conectados, pero de una manera invisible. Pero ¿cuánto tiempo lleva el VIH transitando silenciosamente por las enmarañadas redes que nos unen? Es una cuestión que lleva décadas obsesionando a un hombre,
Un investigador médico belga, el Dr. Dirk Theoven, está convencido de que el VIH tiene una historia secreta que aguarda a ser desvelada. Pero 3 décadas después de la primera visita de Peter Piot al Congo, se ha perdido la pista de la enfermedad. Dirk lleva años viajando a Kinshasa con la esperanza de localizar el rastro perdido de los inicios del VIH. Nadie pensó que fuera a conseguirlo nunca. Era una idea ridícula. Había que estar loco de remate. El Congo ha pasado por tantísimas revoluciones que es imposible que se haya preservado nada del pasado. Pero bueno, yo soy tozudo y me he empeñado. Así que allá vamos. Bélgica y el Congo comparten un pasado oscuro. Y Dirk cree que aquí es donde puede originarse la historia secreta del virus. El Congo belga era un territorio del tamaño de Europa occidental en pleno corazón de África. A mediados de la década de 1880, las principales potencias europeas ya tenían la mirada puesta en el Congo. Pero fue el astuto rey Leopoldo de Bélgica quien se alzó con el trofeo. Se hizo con el Congo no en nombre de su país, sino para su propio beneficio. Una colonia privada 70 veces mayor que su reino. Lo bautizó como Estado Libre del Congo. La Biblia y el comercio traerían libertad y progreso. Una astuta campaña de relaciones públicas que enmascaraba una lucrativa empresa privada. El costoso marfil obtenido a costa de masacrar a los elefantes. Una reserva infinita de madera tropical que valía una fortuna en el mercado europeo. Pero la joya de la corona era el caucho, cosechado a mano en los árboles de la jungla para nutrir el apetito insaciable de la industria del automóvil. A espaldas de la opinión pública, Leopoldo hizo del Congo su particular cofre del tesoro. Suyas eran las reservas naturales del país, explotadas por los esclavos. El ferrocarril del Congo permitió acercarlo todo a las costas. Su construcción costó miles de vidas. A principios del siglo XX, el Congo se hallaba sumido en la oscuridad más completa. La insaciable demanda global de los recursos del Congo supuso la esclavización de millones de personas. Si no cumplían los cupos, eran azotados. Se consideraba que amputar las manos a hombres, mujeres y niños era una medida disciplinaria proporcionada. A golpe de filtraciones, los horrores del Congo terminaron saltando por fin a los titulares. En 1908, Leopoldo cedió a la indignación popular y se vio obligado a entregar su colonia privada al pueblo belga. A pesar de su pasado tormentoso, el Congo y Bélgica se han hecho amigos. Aún pueden encontrarse estatuas de Leopoldo. Al que nadie quiere recordar es a su hombre sobre el terreno, el brutal explorador Henry Morton Stanley. El Congo nunca se ha recuperado del todo de su pasado colonial. Aún perdura su legado de explotación, corrupción y violencia. Kinshasa, la vasta capital en expansión situada en la orilla sur del formidable río Congo. A principios de la década de 1980, la ciudad ya había sucumbido al VIH. Pero ¿cuánto tiempo llevaba aquí el virus? ¿Y si los orígenes de este asesino estuvieran ligados a la turbulenta historia del Congo? Para Dirk, aquí es donde comienza la caza. ¿Qué tal? Nos volvemos a ver las caras. Me alegro de volver a verte. Sí. Ha traído al laboratorio patológico una materia prima que escasea en el Congo, pero que es crucial en sus investigaciones. Tengo ya una edad. Son bolsas de 2 kilos. La cera de parafina. Los médicos clínicos de este laboratorio llevan décadas seccionando tejidos de los enfermos y los muertos que pasan por sus manos, muestras de bazo, hígado y linfa. Este tumor de pecho será archivado y preservado para su futuro estudio. Como aquí los congeladores son un producto de lujo, los tejidos se guardan en bloques de cera de parafina para evitar su descomposición.
La función de estos bloques de cera no es solo la de preservar un tejido, sino cualquier virus que lo infecte, como un insecto atrapado en ámbar. Si Dirk pudiera examinar estos archivos de biopsias, quizá podría rastrear el virus en el pasado, antes incluso de que se supiera de su existencia. Es sumamente importante para la ciencia. Creo que cuanto más averigüemos sobre los antepasados arqueológicos del virus, más sabremos sobre su evolución en el tiempo. Y quizá ello nos permita desarrollar una vacuna. Hay compañías farmacéuticas importantísimas invirtiendo mucho dinero en el diseño de modelos matemáticos que nos permitan remontarnos hasta este virus ancestral. Y quizás se encuentre aquí. ¿Qué nos impide perseguir ese sueño? Las esperanzas de Dirk no carecen de fundamento. Hace unos pocos años encontró con su equipo una muestra de tejido infectado por el VIH que al parecer databa de los años 60. Pero no basta con una sola muestra. Para corroborar los antecedentes del VIH, Dirk tiene que hallar pruebas concluyentes de que el virus ya había infectado a millones de personas antes de los años 80. En el único laboratorio de alta seguridad biológica del Congo, Dirk tiene un aliado que puede ayudarle. El profesor Jean-Jacques Muyembe ha dedicado toda su carrera a estudiar virus mortales. Es uno de los descubridores del virus del ébola. Jean-Jacques conoce todos los hospitales del Congo y tiene una idea sobre dónde podría empezar su investigación. ¿Qué tal estás, amigo? ¿Qué tal el viaje? Bien. ¿Sí? He llamado al técnico del laboratorio del hospital Mamayemo y me ha dicho, podría ser, pero las muestras están en el sótano y ha habido una inundación. Además está a oscuras, es difícil acceder a ellas. Este es el mismo hospital en el que hace 3 décadas Peter Piot detectó por primera vez la epidemia de SIDA que estaba asolando África. Pero nadie sabe cuánto tiempo llevaba ya activo el virus. Dirk tendrá que mostrarse muy persuasivo y convencer al equipo de investigadores para entrar en el sótano del hospital. Hay agua. Va a ser difícil localizar las viejas muestras de tejidos en medio de este caos. Sí, va a ser imposible, porque hay un montón de agua y es agua contaminada. Es el agua que utilizan en los demás departamentos, como el de hematología o el de bioquímica, que se vierte directamente aquí. Y por si fuera poco, se arriesgan a electrocutarse. Los cables que alimentan todo el edificio están aquí abajo. A pesar del peligro, los investigadores siguen adelante. En medio de la basura encuentran un contenedor de metal, unas muestras en su embalaje original. Pero aún hay más. Este rincón del sótano está plagado de archivadores. Todo eso son muestras de tejidos. ¿De qué año son estas? De 1973. No es tarea fácil fechar estas muestras antiguas. Una técnica del laboratorio patológico Delphine Masichini podría serles de ayuda. Dirk espera que estas muestras daten de la década de 1960 o incluso antes, cuando, según él, el hospital pudo acoger sus primeros casos no diagnosticados de SIDA. Quizá los médicos se extrañaran de esas primeras muertes misteriosas y realizaran autopsias, tomaran muestras de tejidos y, sin saberlo, preservaran una cepa antigua del VIH en uno de estos bloques. Hemos visto bloques de 1974 y se encuentran en un estado excepcional. Si abrimos esta caja y echamos un vistazo dentro, es alucinante, sencillamente alucinante. Estos bloques datan de 1974. Hay quien dirá que no es el año ideal, pero al menos es un primer paso. Creo que vamos en la buena dirección. Tendrán que seguir buscando bloques aún más antiguos. Para averiguar si las muestras que están encontrando Dirk y su equipo están efectivamente infectadas por el VIH, las mandarán a la otra punta del mundo, a la Universidad de Arizona. Una vez allí las analizará Mike Woroby. A este biólogo evolutivo no le interesa solo encontrar el virus prehistórico.
Quiere servirse de su código genético para determinar la fecha exacta de la primera víctima humana del VIH. Es una de las pandemias más importantes de la historia humana, así que empecé a apasionarme por esta especie de historia profunda que se obtiene comparando sus secuencias genéticas. Es como elaborar un árbol genético humano. Nos remite a la época en la que surgió la pandemia. Siempre ha sido una pregunta fascinante. ¿Cuándo, dónde y cómo se originó esta cosa que pareció salir de la nada en los años 80? Y una posible respuesta pasa por intentar retroceder en el tiempo estudiando las muestras. Para ello hay que conseguir muestras antiguas. Cuanto más antiguo sea el virus presente en la muestra, más cerca se encontrará Mike del origen del VIH. Para ello, Dirk y Jean-Jacques deberán tener más suerte en su búsqueda de tejidos antiguos. Pero ¿en qué parte del Congo los podrán encontrar? Tras la sucesión de escándalos de 1908, Bélgica empezó a invertir en su colonia. Los intereses económicos de la metrópoli seguían dictando las políticas en la colonia, pero ahora la estrategia era a largo plazo. Ahora había médicos y hospitales por todo el país para garantizar la salud de la mano de obra. Dirk y Jean-Jacques viajan de Kinshasa a Mbanza-Ngungu. En su día fue un importante nudo ferroviario que contaba con su propio hospital que atendía a miles de trabajadores. Hoy la red ferroviaria del Congo está en las últimas. Pero el hospital sigue en pie. Y desde hace más de medio siglo, su laboratorio patológico ha estado procesando y catalogando tejidos. Sin embargo, nadie sabe dónde se han almacenado los archivos de la década de 1960 y antes. ¿Y los bloques que están clasificados, dónde se guardan? ¿Están en esos cajones o...? Acompáñeme, por favor. El laboratorio ha sido renovado hace poco. El personal no sabe si las muestras antiguas han sido trasladadas a otra parte o destruidas. Parece que solo hay muestras recientes. 0661... 2006. ¿2006? 2006. ¿Y no tendrán por casualidad algún bloque más antiguo en alguna parte? Pueden ir a ver a uno de los antiguos jefes de laboratorio, que está a 5 minutos de aquí. Encuentran al técnico de laboratorio de 92 años en la iglesia donde ha estado oyendo misa. Ese es el señor que antes trabajaba en el laboratorio. ¿Qué tal, papá? ¿Bien? Encantado. Siéntate. Hemos venido en busca de bloques de parafina. No hemos desplazado nada. ¿No desplazaron nada? ¿Lo dejaron todo tal cual estaba? No, lo hemos dejado todo tal y como estaba. Cuando me fui, las cosas seguían en su sitio. Me fui en el 96. En el 96. Las muestras de tejido seguían ahí cuando este señor se jubiló. Pero a saber dónde se encuentran hoy. Pero el señor recuerda que hay un archivo con fichas de pacientes de hace décadas. Quizá ahí encuentren una pista sobre el paradero de las muestras. Caray. Caray. ¿Pero qué tenemos aquí? 85, 84, más del 84. Es un archivo médico normal. Bueno, tanto como normal. Obviamente a nadie le gustaría que su ficha médica acabara en este sitio. Es increíble. Encuentran una vieja caja oxidada en el archivo. Venga, adelante. Vale, ahora vamos a abrirla, a saber lo que hay aquí dentro. No hay nada. Bueno, al menos lo hemos intentado, sí. Las muestras de tejido han desaparecido. Qué pena. Son décadas de documentación echadas a perder. Venga, vámonos. Adiós y gracias.
Dirk y Jean-Jacques saben que no es por negligencia, es la amarga realidad de la vida en el Congo. Cada día los médicos y enfermeras de este hospital tienen que arreglárselas con los escasos recursos con los que cuentan. Es probable que fundieran todos los antiguos bloques para reciclar la cera de parafina y preservar muestras de tejidos recientes. Puede que los éxitos que cosecharon al principio fueran solo la suerte del principiante. Dirk debe contemplar la posibilidad de no encontrar nunca las muestras antiguas que está buscando. Es una buena idea. Tiene una última oportunidad en Kinshasa, en la universidad. La Facultad de Medicina cuenta desde 1954 con un laboratorio patológico que no tardó en convertirse en uno de los centros de referencia para el estudio de las enfermedades a nivel nacional. Y este es el laboratorio, no es el museo. Sí, exacto. Está todo clasificado, ¿ves? Es como en los museos de historia natural. Jean-Jacques conoce bien el laboratorio. Aquí fue donde una vez encontró una muestra infectada por el VIH que aparentemente databa de los años 60. Tiene que haber unas llaves. Pero nunca llegó a encontrar el resto del archivo al que pertenecía la muestra. Eso es. Muy bien. Pues ya ves, ahora se ha convertido en un armario archivador, ¿no? Entonces, Delphine, la técnica de laboratorio, realiza un descubrimiento fundamental. Ha localizado unas fichas médicas que contienen descripciones sumamente pormenorizadas de los casos de los pacientes a los que se realizaron biopsias. En teoría, debería haber una muestra de tejido por cada archivo. Es por aquí. ¿Pero crees que habrá otros archivos aquí? ¿Aquí? No. No que yo sepa. ¿Y esto qué es? ¿Qué tenemos aquí? Son unas carpetas del 58. Del 58. Aquí hay una del 54. Son los protocolos del 54. Vamos a echar un vistazo. Le basta con echar un vistazo para identificar casos que parecen presentar los síntomas del SIDA y que se remontan a los años 50. Pero ¿dónde están las muestras de tejido correspondientes? Igual hasta encontramos los bloques, porque como lo han amontonado todo allí... Pues vamos, si te parece. Por lo visto, las muestras correspondientes han sido trasladadas a otro sitio. ¿Y aún conserváis en alguna parte los archivos correspondientes? Sí, hay algunos bloques. Los quitaron para poner ese armario y... Vamos a echar un vistazo. ¿Tú has guardado los bloques aquí? No. ¿No? ¿Y quién los ha llevado ahí? ¿Podemos pasar a mirar? Sí. ¿Sí? Genial. Tenemos un problemilla aquí. Madre mía. A ver, si partimos de la hipótesis de que no han tirado los bloques... No han tirado los bloques. Quizás se los hayan comido las ratas, pero los bloques están aquí. ¿Ves todo eso? Tenemos los bloques, los portamuestras, todo. No se ha tirado nada. Síndrome respiratorio agudo grave, ébola, SIDA. Epidemias virales que parecen surgidas de la nada y que están arrasando el mundo. En los últimos 30 años, solo el SIDA se ha cobrado unos 40 millones de vidas. Hay otros 30 millones de personas infectadas, pero ¿de dónde vienen estas enfermedades mortales? Un equipo de científicos lleva ya décadas rastreando los orígenes del VIH. Es posible que estén a punto de realizar un asombroso descubrimiento. Su viaje a los verdaderos inicios del SIDA quizá pueda aportar una respuesta a una de las preguntas más apremiantes de nuestros tiempos: ¿cómo surgen las pandemias y cómo podemos prevenirlas en el futuro?
Todo comienza con unas pocas muertes atroces. Un asesino invisible parece estar atacando solo a los varones homosexuales, sin probabilidades de supervivencia. Sé que mi vida se va a acabar muy pronto. Reinan el pánico y la confusión, pero no hay ninguna explicación médica. Unos científicos de los Centros Nacionales para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta han publicado hoy los resultados de un estudio que demuestra que los hábitos de algunos varones homosexuales han desencadenado una epidemia de una rara forma de cáncer. La misteriosa enfermedad no tarda en recibir un nombre. Esta enfermedad se llama SIDA, SIDA. Las voces que se alzan en busca de culpables omiten un dato fundamental. El SIDA está causado por un virus. La homofobia alcanza un punto crítico. ¡Sois unos asesinos! Por vuestra culpa, esta enfermedad se está extendiendo por todo el país. Pero pronto el virus invade a otras poblaciones, los trabajadores sexuales y los consumidores de drogas por vía intravenosa. Pronto se insinúa en las reservas de sangre. Ahora ya nadie está a salvo. Pero el origen de este desconocido asesino era un misterio. Ya desde el comienzo, el virus del SIDA disimuló sus huellas. Poco después de la ola de pánico en América, empezaron a aparecer casos en Europa. En medio de la confusión, un joven médico belga identifica la primera pista decisiva. Empezamos a atender a pacientes procedentes de África Central en nuestro hospital para enfermedades tropicales de Amberes. Había africanos, pero también europeos que vivían ahí. Y todos murieron en nuestro hospital con un cuadro muy complejo de lo que ahora llamamos infecciones oportunistas. Por su cuenta, Peter Piot decide seguir el rastro y se dirige a la capital de la República Democrática del Congo, Kinshasa. Lo que descubre a continuación conmocionará al mundo entero. Cuando entré por primera vez en el hospital Mama Yemo en el 83, me di cuenta de que todas las habitaciones estaban llenas de pacientes con SIDA. Era la misma escena que había visto en Bélgica, solo que a una escala mucho mayor. Aquí la enfermedad no afectaba solo a los varones homosexuales, sino también a heterosexuales y mujeres. Esto significaba que fuese cual fuese la causa de la enfermedad, podía propagarse por todo el planeta. Respiré hondo y me dije, estamos ante una epidemia heterosexual, es un problema real, muy real, tenemos un problema muy gordo. Es una verdad para la que el mundo no está preparado. Al pasar desapercibida, la epidemia puede extenderse libremente. Hay una serie de conexiones muy ocultas, porque los 70 millones de individuos infectados por el VIH están todos conectados de una manera u otra. Pensándolo bien, es alucinante. Es gente que ha mantenido relaciones sexuales, que ha compartido jeringuillas, que ha recibido una transfusión de sangre o lo ha heredado de su madre. Así de sencillo. Están todos conectados, pero de una manera invisible. Pero ¿cuánto tiempo lleva el VIH transitando silenciosamente por las enmarañadas redes que nos unen? Es una cuestión que lleva décadas obsesionando a un hombre. Un investigador médico belga, el Dr. Dirk Theoven, está convencido de que el VIH tiene una historia secreta que aguarda a ser desvelada. Pero 3 décadas después de la primera visita de Peter Piot al Congo, se ha perdido la pista de la enfermedad. Dirk lleva años viajando a Kinshasa con la esperanza de localizar el rastro perdido de los inicios del VIH. Nadie pensó que fuera a conseguirlo nunca. Era una idea ridícula. Había que estar loco de remate. El Congo ha pasado por tantísimas revoluciones que es imposible que se haya preservado nada del pasado. Pero bueno, yo soy tozudo y me he empeñado. Así que allá vamos. Bélgica y el Congo comparten un pasado oscuro. Y Dirk cree que aquí es donde puede originarse la historia secreta del virus.
El Congo belga era un territorio del tamaño de Europa occidental en pleno corazón de África. A mediados de la década de 1880, las principales potencias europeas ya tenían la mirada puesta en el Congo. Pero fue el astuto rey Leopoldo de Bélgica quien se alzó con el trofeo. Se hizo con el Congo no en nombre de su país, sino para su propio beneficio. Una colonia privada 70 veces mayor que su reino. Lo bautizó como Estado Libre del Congo. La Biblia y el comercio traerían libertad y progreso. Una astuta campaña de relaciones públicas que enmascaraba una lucrativa empresa privada. El costoso marfil obtenido a costa de masacrar a los elefantes. Una reserva infinita de madera tropical que valía una fortuna en el mercado europeo. Pero la joya de la corona era el caucho, cosechado a mano en los árboles de la jungla para nutrir el apetito insaciable de la industria del automóvil. A espaldas de la opinión pública, Leopoldo hizo del Congo su particular cofre del tesoro. Suyas eran las reservas naturales del país, explotadas por los esclavos. El ferrocarril del Congo permitió acercarlo todo a las costas. Su construcción costó miles de vidas. A principios del siglo XX, el Congo se hallaba sumido en la oscuridad más completa. La insaciable demanda global de los recursos del Congo supuso la esclavización de millones de personas. Si no cumplían los cupos, eran azotados. Se consideraba que amputar las manos a hombres, mujeres y niños era una medida disciplinaria proporcionada. A golpe de filtraciones, los horrores del Congo terminaron saltando por fin a los titulares. En 1908, Leopoldo cedió a la indignación popular y se vio obligado a entregar su colonia privada al pueblo belga. A pesar de su pasado tormentoso, el Congo y Bélgica se han hecho amigos. Aún pueden encontrarse estatuas de Leopoldo. Al que nadie quiere recordar es a su hombre sobre el terreno, el brutal explorador Henry Morton Stanley. El Congo nunca se ha recuperado del todo de su pasado colonial. Aún perdura su legado de explotación, corrupción y violencia. Kinshasa, la vasta capital en expansión situada en la orilla sur del formidable río Congo. A principios de la década de 1980, la ciudad ya había sucumbido al VIH. Pero ¿cuánto tiempo llevaba aquí el virus? ¿Y si los orígenes de este asesino estuvieran ligados a la turbulenta historia del Congo? Para Dirk, aquí es donde comienza la caza. ¿Qué tal? Nos volvemos a ver las caras. Me alegro de volver a verte. Sí. Ha traído al laboratorio patológico una materia prima que escasea en el Congo, pero que es crucial en sus investigaciones. Tengo ya una edad. Son bolsas de 2 kilos. La cera de parafina. Los médicos clínicos de este laboratorio llevan décadas seccionando tejidos de los enfermos y los muertos que pasan por sus manos, muestras de bazo, hígado y linfa. Este tumor de pecho será archivado y preservado para su futuro estudio. Como aquí los congeladores son un producto de lujo, los tejidos se guardan en bloques de cera de parafina para evitar su descomposición. La función de estos bloques de cera no es solo la de preservar un tejido, sino cualquier virus que lo infecte, como un insecto atrapado en ámbar. Si Dirk pudiera examinar estos archivos de biopsias, quizá podría rastrear el virus en el pasado, antes incluso de que se supiera de su existencia. Es sumamente importante para la ciencia. Creo que cuanto más averigüemos sobre los antepasados arqueológicos del virus, más sabremos sobre su evolución en el tiempo. Y quizá ello nos permita desarrollar una vacuna. Hay compañías farmacéuticas importantísimas invirtiendo mucho dinero en el diseño de modelos matemáticos que nos permitan remontarnos hasta este virus ancestral. Y quizás se encuentre aquí. ¿Qué nos impide perseguir ese sueño?
Las esperanzas de Dirk no carecen de fundamento. Hace unos pocos años encontró con su equipo una muestra de tejido infectado por el VIH que al parecer databa de los años 60. Pero no basta con una sola muestra. Para corroborar los antecedentes del VIH, Dirk tiene que hallar pruebas concluyentes de que el virus ya había infectado a millones de personas antes de los años 80. En el único laboratorio de alta seguridad biológica del Congo, Dirk tiene un aliado que puede ayudarle. El profesor Jean-Jacques Muyembe ha dedicado toda su carrera a estudiar virus mortales. Es uno de los descubridores del virus del ébola. Jean-Jacques conoce todos los hospitales del Congo y tiene una idea sobre dónde podría empezar su investigación. ¿Qué tal estás, amigo? ¿Qué tal el viaje? Bien. ¿Sí? He llamado al técnico del laboratorio del hospital Mamayemo y me ha dicho, podría ser, pero las muestras están en el sótano y ha habido una inundación. Además está a oscuras, es difícil acceder a ellas. Este es el mismo hospital en el que hace 3 décadas Peter Piot detectó por primera vez la epidemia de SIDA que estaba asolando África. Pero nadie sabe cuánto tiempo llevaba ya activo el virus. Dirk tendrá que mostrarse muy persuasivo y convencer al equipo de investigadores para entrar en el sótano del hospital. Hay agua. Va a ser difícil localizar las viejas muestras de tejidos en medio de este caos. Sí, va a ser imposible, porque hay un montón de agua y es agua contaminada. Es el agua que utilizan en los demás departamentos, como el de hematología o el de bioquímica, que se vierte directamente aquí. Y por si fuera poco, se arriesgan a electrocutarse. Los cables que alimentan todo el edificio están aquí abajo. A pesar del peligro, los investigadores siguen adelante. En medio de la basura encuentran un contenedor de metal, unas muestras en su embalaje original. Pero aún hay más. Este rincón del sótano está plagado de archivadores. Todo eso son muestras de tejidos. ¿De qué año son estas? De 1973. No es tarea fácil fechar estas muestras antiguas. Una técnica del laboratorio patológico Delphine Masichini podría serles de ayuda. Dirk espera que estas muestras daten de la década de 1960 o incluso antes, cuando, según él, el hospital pudo acoger sus primeros casos no diagnosticados de SIDA. Quizá los médicos se extrañaran de esas primeras muertes misteriosas y realizaran autopsias, tomaran muestras de tejidos y, sin saberlo, preservaran una cepa antigua del VIH en uno de estos bloques. Hemos visto bloques de 1974 y se encuentran en un estado excepcional. Si abrimos esta caja y echamos un vistazo dentro, es alucinante, sencillamente alucinante. Estos bloques datan de 1974. Hay quien dirá que no es el año ideal, pero al menos es un primer paso. Creo que vamos en la buena dirección. Tendrán que seguir buscando bloques aún más antiguos. Para averiguar si las muestras que están encontrando Dirk y su equipo están efectivamente infectadas por el VIH, las mandarán a la otra punta del mundo, a la Universidad de Arizona. Una vez allí las analizará Mike Worobey. A este biólogo evolutivo no le interesa solo encontrar el virus prehistórico. Quiere servirse de su código genético para determinar la fecha exacta de la primera víctima humana del VIH. Es una de las pandemias más importantes de la historia humana, así que empecé a apasionarme por esta especie de historia profunda que se obtiene comparando sus secuencias genéticas. Es como elaborar un árbol genético humano. Nos remite a la época en la que surgió la pandemia. Siempre ha sido una pregunta fascinante. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo se originó esta cosa que pareció salir de la nada en los años 80? Y una posible respuesta pasa por intentar retroceder en el tiempo estudiando las muestras. Para ello hay que conseguir muestras antiguas. Cuanto más antiguo sea el virus presente en la muestra, más cerca se encontrará Mike del origen del VIH.
Para ello, Dirk y Jean-Jacques deberán tener más suerte en su búsqueda de tejidos antiguos. Pero ¿en qué parte del Congo los podrán encontrar? Tras la sucesión de escándalos de 1908, Bélgica empezó a invertir en su colonia. Los intereses económicos de la metrópoli seguían dictando las políticas en la colonia, pero ahora la estrategia era a largo plazo. Ahora había médicos y hospitales por todo el país para garantizar la salud de la mano de obra. Dirk y Jean-Jacques viajan de Kinshasa a Mbanza-Ngungu. En su día fue un importante nudo ferroviario que contaba con su propio hospital que atendía a miles de trabajadores. Hoy la red ferroviaria del Congo está en las últimas. Pero el hospital sigue en pie. Y desde hace más de medio siglo, su laboratorio patológico ha estado procesando y catalogando tejidos. Sin embargo, nadie sabe dónde se han almacenado los archivos de la década de 1960 y antes. ¿Y los bloques que están clasificados, dónde se guardan? ¿Están en esos cajones o...? Acompáñeme, por favor. El laboratorio ha sido renovado hace poco. El personal no sabe si las muestras antiguas han sido trasladadas a otra parte o destruidas. Parece que solo hay muestras recientes. 0661... 2006. ¿2006? 2006. ¿Y no tendrán por casualidad algún bloque más antiguo en alguna parte? Pueden ir a ver a uno de los antiguos jefes de laboratorio, que está a 5 minutos de aquí. Encuentran al técnico de laboratorio de 92 años en la iglesia donde ha estado oyendo misa. Ese es el señor que antes trabajaba en el laboratorio. ¿Qué tal, papá? ¿Bien? Encantado. Siéntate. Hemos venido en busca de bloques de parafina. No hemos desplazado nada. ¿No desplazaron nada? ¿Lo dejaron todo tal cual estaba? No, lo hemos dejado todo tal y como estaba. Cuando me fui, las cosas seguían en su sitio. Me fui en el 96. En el 96. Las muestras de tejido seguían ahí cuando este señor se jubiló. Pero a saber dónde se encuentran hoy. Pero el señor recuerda que hay un archivo con fichas de pacientes de hace décadas. Quizá ahí